El profeta Habacuc se le presenta a Dios con un interrogante. La primera interrogante: Dios, ¿por qué no haces nada? ¿No ves que los injustos están prevaleciendo y están haciendo desastre? Dios, haz algo. Dios viene y le muestra y le dice: mira, si estoy haciendo, abre bien los ojos y observa todo lo que estoy haciendo. Él observa y se da cuenta que Dios va a acabar con no solamente los justos, sino que va a hacer una gran justicia y con gente que no es tan buena. Y ahora viene la segunda pregunta y le dice a Dios: Dios, ¿por qué utilizas a estos malvados para hacer justicia contra esto? Aquellos son peores que esto. O sea, no deberías de hacer esto. Y Dios le dice: mira, voy a hacer justicia primero con esto, pero aquellos, los malvados, también tendrán su merecido en su debido tiempo. Dios respondiéndole a Habacuc cada una de sus preguntas. Ahora Habacuc puede entender que Dios responde. Ahora Habacuc entiende que Dios escucha, que Dios actúa, que Dios está presente, que Dios está involucrado en lo que está ocurriendo en la humanidad. Ahora él viene y dice: bueno, me apartaré e iré allí, a ese sitio, a esa torre, a ese sitio de vigilancia, y esperaré hasta que tú vengas y me des palabra. El profeta se va a ese sitio confiado en Dios, que Dios le va a hablar, que Dios va a estar allí presente. Y se nos presenta ahora un versículo maravilloso, que es el versículo 4 del segundo capítulo. En este versículo podemos encontrar el tema central, no solamente de Habacuc, sino incluso de la Biblia misma. Algo que nos habla acerca de Jesús, nos habla acerca del hombre, nos habla acerca de todo en un solo versículo. Este versículo es el tema central. Este es el propósito de todo, de la vida misma y de la muerte. Se describe aquí. Se nos presentan los dos caminos que están abiertos para la humanidad. Aquí podemos ver entonces dos grupos. Un grupo que está cerca de Dios, un grupo que está con Dios y un grupo que está alejado de Dios. Un grupo que está sin Dios, sin esperanza, sin un destino final agradable. Hay otro grupo que está cercano a Dios y, por supuesto, al estar cercano a Dios, tiene todas las bendiciones que Dios va a dar, que Dios le va a dar. Hay un grupo que nos habla acerca de un destino que no es tan agradable, mientras que el otro grupo nos muestra que Dios le va a dar un regalo, que van a vivir, que van a tener ese acercamiento con Dios, esa relación con Dios. Habacuc tenía que ir a esa torre de vigía y allí debía esperar a este mensaje. Y ese mensaje que nos habla en el capítulo 2, versículo 4, dice lo siguiente: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Mas el justo por su fe vivirá. Aquí nos muestran dos grupos de personas. La primera que vemos es los orgullosos. Y nos muestra que el orgulloso, el que no tiene su camino recto, el que no tiene el camino que debería de ser, el camino correcto, tiene orgullo en su corazón. Y es que el orgulloso siempre, aunque no vaya por el buen camino, va a decir: no, yo no me equivoco, yo no estoy mal, yo no voy a errar. Y a pesar que Dios le diga por aquí no es, a pesar que estén en lo equivocado, a pesar que Dios le muestre que eso no es lo correcto, siempre van a decir que están en lo correcto, porque son orgullosos. Ellos jamás se equivocan, ellos jamás hierran. Vemos que ellos van a tratar de salvarse por sí mismos, van a hacer las cosas por sí mismos. No es que van a depender de otros, no, ellos no van a depender de nadie, ellos no van a confiar en Dios, ellos no van a confiar en otra persona, porque ellos son capaces de lograr todo por sí mismos.
porque son orgullosos, porque son los que tratan de lograr las cosas, la salvación por su propio medio. Esta persona se encuentra en el camino equivocado, completamente errado. Está en un lugar donde no debería de ser. Y este tipo de persona, aunque esté en un camino errado, no se va a dar cuenta. Proverbios capítulo 14, versículo 12 nos dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Nos dice que aunque crea que está haciendo lo correcto, realmente ese no es el verdadero camino. Eso no es lo correcto. Eso no es lo que debe ser. La palabra de Dios nos muestra que si estás en un mal camino, vas a terminar mal. Y esto no tiene nada que ver con el hecho de conocimiento, de cultura, de posición social. No tiene nada que ver con esto. Esto es más bien algo de ser orgulloso, de no aceptar lo que Dios te está diciendo, de no aceptar a Jesús, de no tener fe en Dios, de no querer vivir como Dios manda, porque quieres hacerlo como tú deseas. Allí podemos ver también en un momento determinado que el mismo Jesús nos habló acerca de dos personas en Lucas capítulo 16, versículo 22, y nos dice que aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, pero también murió también el rico y fue sepultado. El pobre, el mendigo, murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Fue llevado por los ángeles al cielo. Mientras que este rico, cuando murió, su fin no fue agradable. No importa la posición social que tenga, no importa la cultura que tenga, no importa quién sea. Lo importante acá es si das tu vida, si tienes tu vida puesta en el camino correcto. Si el camino es Jesús. Solamente existe una sola forma y es a través de Cristo Jesús. Y es a través de Él. Es tener una vida recta, una vida con Él. La vida, la clase de vida que conduce a la eternidad sin Dios, sin perdón, sin esperanza, es una vida completamente alejada de Dios. Si estamos alejados de Dios, nuestro futuro obviamente va a ser un mal futuro. Obviamente vamos a tener un mal futuro. No vamos a tener una vida con Dios, sino que vamos a tener una separación. Y nuestro final será un final catastrófico. ¿Quieres tener un final feliz, un final con Dios, una eternidad con Dios? Él te está regalando la vida eterna. Él te está regalando esa posibilidad de estar con Él. Solamente tienes que aceptar a Jesús en tu corazón, aceptar lo que Él hizo en la cruz del Calvario, porque ya Él murió por ti. Tus pecados fueron perdonados. Ya Él pagó por tus pecados, ya Él fue condenado por lo que tú hiciste. Solamente tienes que aceptar lo que Él hizo y tendrás vida eterna. Y allí tenemos el segundo grupo, que son los humildes. ¿Por qué son humildes? Porque aceptan que han estado equivocados, aceptan que han cometido errores y que necesitan, que por sí mismos no pueden llegar a salvarse y necesitan de algo más. Los humildes, ese grupo, son los otros que habla en este corto pero sustancial versículo, cuando nos dice: mas el justo por su fe vivirá. Por su fe. Interesante. Por su fe nos habla aquí de la fe. Nos habla acerca de esto. De estos que viven de esta manera. Mira, han sido salvados por la fe en Jesucristo. Ahora, existen una cantidad de personas
que tratan de poner normas, leyes, incluso están tratando que en el hoy por hoy muchos vivan bajo rituales antiguos y bajo la ley, bajo los mandamientos, bajo una cantidad de cosas que ya en la actualidad, si uno pone a ver, realmente eso no es lo que te permite llegar al cielo. ¿Qué es lo que te permite llevar al cielo? Es haber aceptado a Jesús como tu Salvador. Mira, estos viven con la expectativa de llegar a la meta. Cuando aceptas a Jesús como tu Salvador, cuando te conviertes en un hijo de Dios, y allí, siendo un hijo de Dios, tú vienes a estar junto con Él, le amas y por amor a Él vas a hacer las cosas bien. Vas a vivir con una expectativa de llegar a esa meta, de llegar allí donde está Dios, de llegar a ese conocimiento acerca de Dios, que es un encuentro con Dios. Esa esperanza que tenemos, que algún día estaremos con Dios, que algún día estaremos allí en los cielos y estar con Él por toda la eternidad. Esta es la esperanza, esta es la fe que tienen cada uno de los que hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador. En 1 Corintios capítulo 13, versículo 12 nos dice: ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Vemos a un Dios que nos muestra la palabra de Dios, y tal vez hay muchas cosas que no podemos entender. Y todo ese amor y toda esa grandeza de Dios tal vez no podemos palparla. Y lo vemos como un espejo si estuviésemos oscuro. Pero en el futuro le vamos a ver y vamos a comprender todas las cosas. Y le vamos a conocer cara a cara. Y vamos a estar allí. Y esa es la esperanza que tenemos. Eso es lo que tenemos nosotros. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos aquellos que son esa alma llena de orgullo. Son soberbios y actúan de manera autosuficiente y autocomplaciente. Están en un lado los orgullosos. Y por el otro lado tenemos entonces a los humildes. Aquellos que han aceptado a Jesús, aquellos que sienten que por sí mismos no pueden llegar a ser salvos, así que buscan el camino que Dios les da, aceptando la vida eterna, aceptando que por sí mismos no pueden lograrlo. Dos tipos de personas. La pregunta es: ¿cuál quieres ser? ¿Cuál quieres ser? ¿Dónde quieres estar? Fíjate, ahí en Romanos capítulo 1, versículo 16 y versículo 17 nos dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, a todo aquel que cree. O sea, es la salvación para todos, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Nuevamente ahora Pablo nos muestra allá en el Nuevo Testamento esto que el profeta estaba diciendo muchos años antes: mas el justo por la fe vivirá. Y podemos encontrar esto mismo tanto en Romanos, en Gálatas y en Hebreos. El justo por la fe vivirá. Y aquí en Romanos nos habla diciendo que el justo por la fe vivirá. También vamos a encontrar allí en Gálatas capítulo 3 versículo 11 que dice: y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Fíjate, la ley ninguno, esos son los mandamientos, ninguno. Nadie terminó siendo justo para con Dios. Nadie. Y continúa diciendo: es evidente, porque
el justo por la fe vivirá. No es por el cumplimiento de las cosas, porque realmente nadie lo pudo cumplir. Si no es por la fe, es que va a vivir el justo. Y para poder entender un poco esto, tal vez tendríamos que ir allá a Gálatas, un poco antes, en el capítulo 2, versículo 20, que dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando vemos que en Romanos nos habla que el justo por la fe vivirá, vemos que el énfasis tiene que ver con el justo. El justo que es justificado, no es justificado por lo que hizo. Estamos hablando de el énfasis en el justo. Y ahora cuando el mismo apóstol habla en Gálatas y que habla acerca de que el justo por fe vivirá, el énfasis es en vivirá. Ahora es que él fue crucificado juntamente con Cristo. Y ya no vive él, sino que vive en Cristo. Es la forma de vivir en la fe. Esa vida de fe que está teniendo. El énfasis es en esa vida. Vivirá en fe, vivirá por fe. Luego va allá a Hebreo y nos habla acerca de Hebreo. Y nos dice que en Hebreos 10, versículo 38. Mas el justo vivirá por la fe. Y si retrocedemos, no agradará a mi alma. Aquí el énfasis, la palabra es vivirá. Aquí el énfasis es vivirá. Podemos ver que entonces en Romanos tenemos el énfasis es en el justo. En Gálatas tenemos ese vivir en fe, donde el énfasis es la fe. Mientras que en Romanos en Hebreos es vivirá. Y allí tenemos esa galería de personas que vivieron por la fe en Hebreos capítulo 11, donde nos muestran cómo vivieron todos ellos manteniéndose en fe. El justo por la fe vivirá. Es la manera de llegar al cielo. Es la manera que Dios ha dispuesto para que estemos allí. Es la manera que Dios nos está dando para regalarnos la vida eterna. Hay un gran sermón que el mismo apóstol dio allí en Hechos capítulo 13. Y él dice lo siguiente en ese gran discurso, Hechos capítulo 13, versículos 37 al 39. Dice: mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed, porque es que Cristo no pecó. Por eso es que el justo murió por nosotros. No había nada. Él pagó nuestro pecado. Él pagó por nuestra maldad y ya fue cancelado. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de Él se os anunció el perdón de pecado. Nuestros pecados son perdonados a través de Él, del que no cometió pecado. Nuestros pecados son perdonados gracias a aquel que murió por nosotros. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado. Y es que la ley de Moisés no puede justificarnos. E incluso Él murió por todas aquellas cosas que nosotros no pudimos cumplir de los ritos y sobre la ley de Moisés. En Él es justificado todo aquel que cree. Así que lo único que hay que hacer es creer. Es justificado todo aquel que cree. Solo se llega a Dios a través de Él, de Cristo Jesús. No por las obras, no por lo que podamos hacer. No, somos justificados por la fe en Jesús.
por lo que Él hizo. Hay muchos, como hemos dicho, que en el hoy por hoy están tratando de colocarnos cosas que hacer, incluso ritos, incluso ponen trabas y cosas que cada quien tiene que hacer. Y no es así. No funciona así. No es por lo que tú hagas o dejes de hacer el llegar al cielo. Se llega al cielo, se llega a tener esa relación con Dios, es aceptando a Jesús como nuestro Salvador. No se llega al cielo cumpliendo ritos. No se llega al cielo haciendo obras. No se llega al cielo por mérito propio, sino de nada valió entonces que muriera Jesús por nosotros. La única forma de llegar al cielo es habiendo aceptado a Jesús como nuestro Salvador. Por supuesto, una vez que aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, venimos a ser hijos de Dios. Y por amor a Dios, nosotros comenzamos a hacer lo bueno. Vivimos en amor. El Espíritu Santo llega a nuestra vida y el Espíritu Santo va a cambiarnos. Así que el Espíritu Santo cambia al esposo para ser un esposo mejor. El Espíritu Santo cambia a la esposa para ser una esposa mejor. El Espíritu Santo va a cambiar a los hijos para ser hijos mejores. El Espíritu Santo va a cambiar al trabajador para ser un mejor trabajador. Y cada quien en medio de la sociedad, incluso la sociedad, tiene que cambiar, porque Dios comienza a impactar en la vida de cada persona que ha tenido un encuentro con Dios. Y el Espíritu Santo va transformando y va haciendo luz y va salando a toda la sociedad. Y va a convertirse en una sociedad, incluso en una nación de bien. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no es que yo me pongo traba y tengo una lista de cosas que debo hacer y no debo hacer y que tengo que cumplir y que tengo que obedecer, y si no la hago, pobre de mí. No es así. No tengo que cumplir. Ya Cristo murió. Ya Él tomó esa acta de decreto que estaban en mi contra y las clavó allí en la cruz. Ya no existen esa cantidad de ritos, legalismo y toda esa cantidad de cosas que se deberían de hacer. Ya Él murió por mí. Ahora el Espíritu Santo simplemente me guía a toda verdad y me dice qué debo hacer. Habacuc, por medio de la fe en Dios, pudo decir: yo he ido a esa torre de vigía y allí estaré. Yo confío en aquel que sí tiene todas las respuestas a mi pregunta. Él estaba allí y se fue con fe. Y estaba con fe allí en la torre esperando a Dios y que le diera todas las respuestas. Y así como le respondió a cada una de las preguntas anteriores, él sabía que Dios iba a venir y le iba a dar respuesta también. Y ahora le da esta gran noticia diciéndole que el justo por fe vivirá. Y es que, como dice Hebreos capítulo 11 versículo 6, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que es recompensa a quienes le buscan. Nosotros podemos vivir con la esperanza de la promesa de ser fieles a Dios. Permanezcamos entonces como el profeta en nuestra torre de vigía. Dios tiene toda la respuesta. Tengamos paciencia y confiemos que Dios a su debido tiempo llegará hasta nosotros y nos dará la respuesta que tanto hemos buscado y estamos esperando. Así como el profeta con fe estaba allí en su torre de vigía y dijo: aquí me plantaré, aquí esperaré y sabré que tú me vas a responder. Dios también te va a responder si estás esperando en Él. Y no solamente te va a responder para alguna pregunta, sino también para bendición. También para todo lo que tú desees. Pero debes esperar y confiar. Pero debes vivir en fe. ¿De qué grupo eres? ¿Eres de los orgullosos o eres del grupo de los humildes? ¿Estás dependiendo de Dios
¿Estás esperando en Dios? ¿Estás confiando en Dios? ¿Tienes fe en Dios? ¿O estás confiando en ti, en tus fuerzas, en tus planes y proyectos? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a depender de ti? ¿Vas a depender de Dios? ¿Cómo te ha ido a ti en el pasado? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo te va a ir si confías en Dios o si confías en ti? Dios te invita a que confíes en Él y Él te va a justificar por tu fe y por tu fe vas a vivir. Oremos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús queremos darte gracias porque tú nos guías y nos permites poder acercarnos a ti. Nos has dicho, oh Dios, que a través de la fe en Cristo Jesús podemos vivir. Gracias, Señor, porque nos das un camino hermoso hacia ti y hacia la vida eterna. Ruego por cada uno de los que han escuchado tu palabra. Permite que pueda llegar a sus corazones y florecer. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quisiera darte una bendición final. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que Dios te bendiga y bendiga a tu amada nación.